Ecuador le ganó 2-1 a Uruguay por esta segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas. Y aquí estoy con el comentario de este partido jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Los ecuatorianos aprovecharon de todas las facilidades que le dio Uruguay en la tarde de hoy. No solamente en defensa, sino también en ataque. En los últimos 25 minutos, los ecuatorianos dijeron, muchachos, esta es la pelota, tienen toda esta cancha para tocar para donde quieran, nosotros nos vamos a replegar acá cerca del área y se le vamos a mandar esos 3 rapiditos que tenemos arriba para hacerles el tercer gol cuando se nos antoje, a ver qué tienen para proponer. Y la Celeste no propuso nada. Tirarle centros a Pelistri para ver si podía bajar una pelota y al Quique Olivera. Está complicado ganar así un partido que arrancó complicadito para Uruguay porque Ecuador empujó con su juego, trató de mover al equipo uruguayo de un lado a otro de la cancha, ser bien amplio. Se generaron ahí un par de duelos muy interesantes. Uno, el de Pervis Estupiñán con Agustín Canovio, y por el otro lado lo que proponía Kendrick Páez, que en la primera jugada del partido dejó en ridículo a Joaquín Piquerés, que tuvo un partido para el olvido. La forma en que terminó sustituido en una pelota que le pasan para poder avanzar y no la logra ni controlar, fue como ya está, ya te banqué demasiado, Joaquín, vamos a sacarlo, que entre Matías Olivera, que tampoco cambió mucho el panorama de Uruguay por ese sector izquierdo, pero vamos a la pizarrita a ver un poco cómo se movieron los equipos en la cancha y cuáles fueron las alineaciones. Por el lado de Uruguay, Roget, que tuvo 2 buenas tapadas, una en esos primeros 9-10 minutos de asedio de Ecuador, que tampoco fue una locura, simplemente se plantó en el campo uruguayo. Uruguay respondió como pudo a lo largo de ese lapso. Rosell le tapa una muy buena a Ener Valencia y después, promediando el primer tiempo, una muy parecida a Preciado, que de volea se la tiró abajo contra su izquierda. El arquero del Internacional de Porto Alegre logró una vez más mandar al córner. Naita Hernández, y que el primer tiempo fue bastante tranquilo porque adelante tenía a Agustín Canovio, que tenía en este mano a mano acá con Estupiñán, y no le caía más nadie por ahí en Ecuador porque Johan Julio se cerraba bastante. Pacho venía a cubrir las zonas, venía a cubrir a Pervis, Caicedo y Grueso dominaban en la mitad de la cancha y los ecuatorianos se iban arriba, en especial buscando el lado izquierdo de Uruguay. Ese de que se veía desde Europa, que era lo más flojo. Muchas veces cuando se habla de fútbol y se dice, ¿y cuánto sabe? ¿Cómo no sabe? Yo no sé nada de fútbol, trato de contarles mi punto de vista y a veces los entrenadores terminan siendo justificados porque tiene su estilo, porque no tiene plan B y por un montón de cosas, porque da conferencias muy buenas y que tiene una forma de jugar que es respetable, una carrera muy interesante, pero hoy Marcelo Bielsa es uno de los grandes responsables de la derrota de Uruguay de hoy. No solamente por lo que propuso Uruguay en la cancha, sino lo que dispuso el entrenador para ese plan de juego. Si vos tenés a Félix Torres, a Arboleda y a Pacho, que entre los 3 promedian 1,87 m de altura, sabés que vas a sufrir por arriba en los tiros de esquina, y no es que es Chile, que casi que no te tiró corners. No, es un equipo que te va a atacar, que te va a proponer, que te va a generar peligro y que en algún momento te va a poner una pelota en el área, como sucedió en uno de los pocos centros que los ecuatorianos se dieron cuenta. En lugar de tocarla, yo entiendo que es para desarmar marcas y un montón de cosas más, la tiraron directo al área, como se debe hacer, y Torres puso el cabezazo por el primer gol en la primera de las siestas que se mandó la defensa de Uruguay, que no marcó a nadie ahí. Darwin Núñez, que saltó, vaya no saber a cubrir qué en el primer palo. Viña, que quedó de espaldas al que marcaba, que terminó haciendo el gol. Un desastre lo que pasó en ese primer gol de Ecuador sobre el final del primer tiempo. Y la única jugada, lo único que hizo Uruguay bien en todo el partido fue la jugada del gol. Su único tiro franco al arco, el de Agustín Canovio a los 38 minutos, que terminó en el primer gol del partido. Después podemos decir el bombazo que se fue de Valverde por encima del horizontal en la segunda parte, pero nada más de Uruguay. Nández, como les decía, jugó tranquilo ese primer tiempo. Cáceres, que de los 4 fue el menos malo, y se notaba que era el que estaba mejor aclimatado a la altura y qué sé yo, qué sé cuánto. Y fue el menos malo de Uruguay, dentro de un panorama bastante pobre en la línea de 4. Viña, a veces es como, a mí me da cosa como estar pegándole todo el tiempo a Viña, y él no tiene la culpa que el técnico lo ponga a jugar de 3. Pero Viña tiene físico de lateral, no de zaguero, y menos de zaguero de la selección de Uruguay. Yo no me voy a poder pedir jugadores acá, porque primero Uruguay tuvo ausencias en la saga,
Pero evidentemente ni siquiera con lo que había en el plantel, Viña sería mi primera opción para jugar de zaguero central de una selección de Uruguay y en especial para la dificultad de que te va a generar el rival. Bueno, en fin. Piquerés, que tuvo un partido para el olvido después del caño que se comió en la primera jugada de Kendrick Páez. Después de la primera que ni siquiera la pudo parar y se le fue al lateral. Y la última de su partido, que se la pasan para evolucionar por izquierda y cuando la quiere parar se termina afuera la pelota. Y hoy debe haber sido el peor partido que le había Joaquín Piquerés en una cancha de fútbol. Fue espantoso lo del lateral de la Celeste. Ugarte fue de los mejores de Uruguay. Bien plantado en la mitad de la cancha, tratando de imponer sus condiciones. De los pocos que uno ve que mete, que va para adelante, que discute con los rivales, que empuja y contagia al equipo. Valverde perdido en el primer tiempo cerca de Ugarte, de la Cruz por delante de ellos, jugando un ratito más cerca de Darwin, otro poco más lejos. Por derecha Canovio, para mí fue por destrozo el mejor de Uruguay en la primera parte. Tiene la marquita ahí, el asterisco del gol de Ecuador en el segundo. Se comió los mocos a balde, fue tremenda la siesta que se pegó. Y los ecuatorianos lograron, en este caso Kendrick Páez, meter el pase al corazón del área para que Félix Torres hiciera el segundo gol sobre los 16 minutos del segundo tiempo. Darwin Núñez, que bueno, entre que no lo habilitaron y cuando lo quisieron habilitar, Darwin Núñez picado por un lado, después le amagaba a sus propios compañeros que le daban el pase errado y que Bielsa le pedía que hiciera, que tratara de tapar la subida de los zagueros, que eran los que intentaban romper cuando Pacho se iba un poquito arriba y el equipo de Ecuador se iba un poco adelante, y Bielsa lo sacó para poner a Kiki Olivera. Y yo entiendo que es parte del plantel, que el hombre tiene su estilo, su forma, pero para jugar contra tres zagueros de 1,80 m, insisto, de promedio 1,87 m, donde no le vas a ganar una por arriba, que son ágiles, que son rápidos, poner un jugador en su primera experiencia en selección uruguaya mayor, en la altura, y para jugar por momentos por punta derecha, para tirarle centros al hombre invisible, y a mí se me cae un poquito todo el librito de los entrenadores cuando hablan y esto y lo otro, y no tienen respuestas para lo que está pasando en la cancha y simplemente tiran jugadores y el equipo con los cambios se iba deteriorando. Era cada vez peor lo que se veía de Uruguay. Maxi Araujo, que su mejor aporte fue a partir de la media hora del primer tiempo, incluyendo el gol que viene en una jugada que parecía por momentos que la iba a perder. Y Maxi, estamos desperdiciando una jugada, y terminó metiendo el pase de la muerte para Agustín Canovio. De la Cruz, como le decía, perdido en la mitad de la cancha. Por el lado de Ecuador, Galíndez, que no tocó una pelota básicamente. Podemos hablar de un penal de Galíndez sobre la hora. Ahora en un ratito les digo cuál es mi opinión y me voy a basar para darles mi opinión de esa jugada del Facu Torres. Que en el partido, acá en casa con mi hijo, yo grité penal, pero mirá, ¿por qué no la revisan? ¿Por qué esto y que el otro? Yo les voy a dar la explicación que les di en la eliminatoria pasada, hablando en el canal Táctica Murciélago, en una jugada parecida, donde Ecuador reclamó penal de Alisson, el arquero de Brasil, y que es una jugada similar. Y yo les voy a contar lo que dije aquel día y me voy a apoyar en ese comentario para ser consistente al menos con lo que yo creo. Después, cada uno tiene su opinión y siempre es bienvenida ahí en la zona de comentarios, que por cierto, se agradece el me gusta y suscríbanse al canal y me ayuda mucho para que crezca este espacio. Galíndez, como les decía, no tocó la pelota con la mano casi, porque la que le patearon al arco fue gol y después habrá descolgado un centro y nada más. Tarde tranquila para el nacionalizado. Torres, Arboleda y Pacho firmes en el fondo. Félix Torres, una de las figuras del partido, con 2 goles. Preciado por derecha, Estupiñán por izquierda, Caicedo de Grueso en el medio, Kendrick Páez haciendo de las suyas con mucha habilidad por el sector izquierdo un rato, por el derecho en otro, se intercambiaban con Johan Julio y Ener Valencia fue la referencia en el ataque. Ataque de Ecuador que en ese primer tiempo intentaba hacerlo por las puntas, en especial por la zona de Kendrick Páez y Preciado por derecha, atacando a Maxi Araujo, que por momentos que no se daba cuenta que tenía que cubrir las subidas del muchachín de la película y tenía que recostarse Ugarte y llevar a Valverde para esa zona donde Ecuador volcó su juego principalmente. Le faltó un poco de profundidad a Ecuador en algunos momentos del partido. Le faltó un 9 a Ecuador para poder definir el partido antes. Lo que le faltó a Uruguay en la última media hora de juego, o mejor dicho, en todo el partido, le faltó a Ecuador en ese primer tiempo.
y lo terminaron resolviendo los zagueros. De hecho, Félix Torres define como un centro delantero en el segundo gol de los ecuatorianos. Ecuador que intentaba hacerse amplio, cuando se dio cuenta que Estupiñán estaba perdiendo más de lo que ganaba con Agustín Canovio. Eso por lo menos en la percepción. Después viene alguien, me puede decir en los comentarios, en los duelos directos Pervis ganó 6 de... Las estadísticas para mí en el fútbol no son tan aplicables y no cuentan tanto de lo que sucede en un partido, salvo que sean muy escandalosas. Y creo que Agustín Canovio dominó a Pervis Estupiñán en el primer tiempo en defensa. Le podrá haber ganado alguna Pervis, por supuesto, pero el punto de Ecuador para atacar en la primera parte fue por el costado derecho, donde nadie de la saga de Uruguay logró responder, ni tampoco el mediocampo por ese sector, incluyendo Araujo, que dejó un poquito que desear en esa labor, en esa fase del juego. Nico de la Cruz totalmente perdido en la cancha, de hecho se hace sacar una amarilla, una falta, si mal no recuerdo, a Caicedo, de esas, venían buscando el amarillo. Uruguay que jugó bastante, que buscó, por momentos creo que alguna tarjetita pudo haber sacado Wilton Sampaio. Para mí de flojo arbitraje el brasileño, no me gusta como arbitra, tiene un estilo bastante particular que por lo menos para el espectador uno no sabe muy bien, que es bastante frío y distante, es del estilo Wilmer Roldán, Sampaio, de esos silenciosos, que no habla con los jugadores, que la lleva tranquilo a mucha carpeta, quizás con los jugadores en la cancha es otra cosa, pero por lo menos desde lo que uno ve, a mí nunca me transmite seguridad Wilton Sampaio. Todo muy lindo otra vez con Ecuador, atacó por las puntas, tuvo opciones, Roget casi les regala un gol en una salida mal con los pies, todo bárbaro. Terminó Ecuador haciendo el gol por arriba en un córner de cabeza. Y eso muchas veces le pasó a Uruguay, buscamos por aquí, buscamos por allá, nos salen, nos atacan, el arquero nuestro ataca, nosotros metemos un centro, un cabezazo y gol. Y bueno, y a veces te toca a vos, papá, ¿qué querés que le haga? Y eso fue en la última jugada del primer tiempo, al minuto 50, cuando Félix Torres había puesto el 1-1. Uruguay, ¿qué fue lo que propuso en realidad? Y la contra de Uruguay estaba propuesta con Darwin Núñez tratando de que Arboleda y Pacho tuvieran referencia. Darwin Núñez que intentaba muchas veces tapar las subidas de los delanteros, en especial por izquierda. Canovio tratar de desdoblarse. Canovio en la primera parte del primer tiempo hacía los laterales en ataque. Uruguay que le bajó el ritmo al primer tiempo y que se salía con la suya realmente en una situación donde sufrió bastante por tramos del partido y en otros logró controlar un poco el juego, pero quedaban bastante lejos tanto de la Cruz, de Darwin Núñez y de lo de Maxi Araujo. La única jugada donde Uruguay logró conectar un buen pase fue esa donde Maxi Araujo logró burlar la defensa de Félix Torres, Darwin Núñez se metía por acá, y una de las cosas que propone el técnico, sí, esa de que los volantes por afuera tiren diagonales y lleguen al área. Agustín Canovio, casi parado como centro delantero, llegó al borde del área chica, se dio media vuelta y venció el arco de Galíndez para poner el 1-0. Eso fue lo que tuvo Uruguay para proponer, tratar de salir por los costados rápido, pero le faltó un 9 con picardía en el área, en especial en el segundo tiempo, porque Darwin Núñez ya no estaba en la segunda parte, no había nadie que se impusiera físicamente y la Celeste no supo qué hacer en ese segundo tramo del partido que les estoy mostrando un poco por acá y donde la idea es ver cómo se defendió Ecuador y qué bien lo hizo, porque defenderse no está mal decir y nos vamos a defender. Alguien criticaba ahí en la zona de comentarios, con ese cuadro tan defensivo contra Ecuador vamos a volver a lo del maestro Tavares. Y yo creo que no es ni lo del extremo de cuando Tavares se ponía ultra defensivo, ni ser un angelito como hoy, pensar que porque el sistema está por encima de todo y la forma y lo que yo propongo está por encima de todo, pensar que un zaguero con pinta de lateral me va a solucionar las cosas, o tener volantes que juegan por afuera, que algunos cumplieron su función de buena manera, otros de mala forma, y que vos ponés gente para sustituirlo sin modificar mucha cosa, y te termina deteriorando el equipo. Entonces hay algo que no funciona. Entró Felipe Carballo en el segundo tiempo, estaba en un cumpleaños Felipe Carballo. Fue horrible lo de Carballo también, que fue superado en todo momento por los jugadores de Ecuador, perdiendo pelotas a veces de manera increíble. A Ugarte parece que no lo afectó a la altura, corrió todo el partido, se la daba a los de blanco, trataba de empujar. A veces las excusas siempre están prestas para explicar cosas
bueno, que son más sencillas de lo que uno cree. El equipo ecuatoriano que después ingresó a Ángel Mena, Joao Ortiz, Ener Valencia se les tiraba a las espaldas a generarle problemas a Viña y a Cáceres, que vamos a entendernos, estos dos por momentos funcionaron bien, nunca quedaron en línea, siempre uno adelante del otro, bien. Por cierto, me olvidé de mencionar el penal que erró Ener Valencia en una jugada en el inicio del segundo tiempo donde Nández lo marca y queda regalado un penal clarísimo de Naitan, que vos decís, que no levantes los brazos, que no lo tocaste, lo pisa. Después fue Pervis, perdón, el que lo elude a Nández. Y vos decís, loco, eso no es altura, eso es falta de reacción, eso es que no podés responder un mano a mano y en lugar de acompañar al rival en el área, le tirás el pisotón y un delantero con un poquito de picardía se pasa lo que pasó, termina en penal. Entonces, son de esas cosas que terminás dando demasiadas ventajas en un partido donde tenés que hacer un juego perfecto en todas las líneas para poder atacar. Y Uruguay terminó contra 3 zagueros como Realpe, Félix Torres, Pacho, después se recostaba Estupiñán, Preciado, entró un ratito el número 3, Hurtado, vamos a poner Hurtado un ratito, ahí entró después que Preciado salió acalambrado. Uruguay jugó con el Facu Torres, que la verdad Facu Torres hoy decepcionante lo de Facu Torres, muy livianito de lo de Uruguay. Valverde que con el ingreso, con la salida de la Cruz, Valverde estuvo un poquito arriba, tiró un par de tiros libres, un tiro afuera del área, pero nada del otro mundo. Pelistri, que estuvo bien escalonado por parte de los jugadores ecuatorianos. Y todo terminó acá, no le pateamos al arco. Galíndez se podría haber ido, podríamos no tener a Galíndez y Uruguay no le iba a hacer un gol. Por momentos con espacio el Quique Olivera se venía para acá, tiraba centros para él mismo. Intentábamos con Pelistri que viniera a tratar de tener una referencia con los centrales. Le tirábamos centros a Pelistri, al Quique Olivera. El Facu Torres perdiendo pelotas infantiles. Matías Olivera que hizo lo que pudo, ¿no? Tampoco le voy a pegar a Matías Olivera porque entró unos minutos ahí después del desastre que había sido Piquerés. Un cono naranja hubiese sido mejor. Y rescato de este partido de Ludugarte, el buen posicionamiento de los ecuatorianos que cuando tuvieron la oportunidad salieron de contragolpe, le generaron algún peligro a Uruguay y así se fueron los 90 minutos de fútbol donde Ecuador básicamente no sufrió la segunda parte porque Uruguay no le propuso absolutamente nada y todo lo que se habla de esto, del otro y la táctica, y la técnica y el sistema y aquí y allá se diluyó en la nada misma en la tarde de hoy en la ciudad de Quito. Ecuador ganó bien, justificadamente, a ley de juego. En la última jugada, en tiro libre de Valverde, va a tapar Galíndez sobre el Facu Torres y después se lo lleva puesto. En el partido contra Brasil de Ecuador en Quito, donde hubo expulsiones para aquí, para allá del VAR, que suspendió alguna expulsión, como la de Alisson, pasaron un montón de cosas en aquel partido. Me ha comido unos cuantos insultos de los ecuatorianos, justamente porque yo les decía, mirá, para mí no había sido penal de Alisson, justamente una de las últimas jugadas donde el arquero brasileño va a despejar con los puños, se lleva puesto el jugador ecuatoriano, y para mí el arquero tiene que salir a romper todo, punto. Y si se lleva puesto después de un jugador, mala suerte. Galíndez le tapa primero a Facu Torres y después se lo lleva con la inercia y se enganchan y el Facu se cae. Al Facu lo soplás y se caía hoy. Y para mí no fue penal. Bien, yo acá con mi hijo en el momento, penal, cobran, revísenla, que el VAR, que esto, que el otro. Y mi opinión es la misma que tuve hace un año en aquel partido de Brasil con Ecuador, donde, y les puedo decir con toda honestidad que para mí esa jugada no es para cobrar penal. Después que si lo cobra, vámonos a reclamar el gol, porque Ener tuvo un penal y lo erró. Hay que poner la pelota en el punto, patearlo, que no te la ataje el arquero, que no se te vaya afuera como a Valencia, que no pegue en el palo, que no le pegues 2 veces como le pasó a Solari, el jugador de River en los octavos finales de la Libertadores. Un montón de cosas no tienen que suceder para que sea gol. Yo no puedo asumir que si cobraban el penal era gol de Uruguay. Podía ser una jugada, sí, por supuesto, clarísima, no soy boludo, una jugada clara y concreta de gol. Sin embargo, no me puedo detener y quedarme en ese mínimo detalle, esos mismos que muchas veces dice el entrenador Marcelo Bielsa, cuando dice un mínimo detalle no me puede cambiar el concepto de un partido y que quizás no me hayan cobrado un penal en la última jugada,
no puedo decir que Uruguay fue un desastre y que los 3 puntos que logró Ecuador en la tarde de hoy en el Rodrigo Paz Delgado fueron más que merecidos y justos, porque fue el equipo que planteó mejor las cosas, fue superior en los momentos, en buenos tramos del partido y se aprovechó de todas las debilidades que le facilitó Uruguay durante los 90 y largos minutos de juego. Espero su opinión allí en la zona de comentarios. Por supuesto, el me gusta a este video. Y si no lo hicieron hasta ahora, quiero agradecerle a todos los que vieron el análisis previo de este partido. Se agradece y mucho la suscripción al canal. Un abrazo grande y nos vemos en el 1x1 de la Celeste en este partido. Chau, chau.